Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio que nace con la intención de reflexionar y aprender conjuntamente. Antes de nada, quiero avisaros de que este evento está siendo grabado y que posteriormente será publicado en el canal de YouTube de la Fundación para que más personas puedan acceder al contenido. Yo soy Fabiola Martín, coach ejecutiva, formadora y speaker, experta en liderazgo femenino, y además tengo el honor de ser la coordinadora del Directorio de España de la Fundación Ciencias de la Documentación, desde donde impulsamos iniciativas alineadas con contribuir en construir una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva. Y para quienes no lo sepáis, la Fundación Ciencias de la Documentación es una entidad privada sin ánimo de lucro con más de 20 años de trayectoria internacional, capitaneada por José Raúl Vaquero y María Auxiliadora Martín, con un propósito basado en tres ejes fundamentales: erradicar la violencia de género, impulsar el empoderamiento femenino y redefinir la masculinidad en el siglo XXI. Y en este marco hay dos iniciativas globales bajo el paraguas de la Fundación. Mujeres Líderes de América, Mujeres Líderes América, una comunidad internacional que conecta, potencia y visibiliza el talento y el liderazgo femenino en todos los ámbitos. Y por otra parte, el Instituto Nueva Masculinidad, un espacio que promueve la reflexión crítica y constructiva sobre los modelos de masculinidad y su papel en la transformación social. Nuestro directorio, el Directorio de España, es uno más dentro de una red internacional presente en más de 10 países del mundo. De hecho, hoy también, hoy día 26, el Directorio de Chile celebra otro webinar titulado Una mirada a la nueva masculinidad, a las 8 de la tarde hora de España y a las 2 hora de Chile, por si os puede interesar. Y si compartís estos valores, pues quiero aprovechar también para animaros a uniros como socias o como socios a través de la página web de la Fundación. Y centrándonos ya en materia, hoy celebramos nuestro primer webinar desde España, desde el Directorio de España, y hemos querido centrarlo en un tema que está en boca de todas y de todos: cómo aplicamos la inteligencia artificial en las organizaciones, porque además es un tema pues de máxima actualidad, que ya no es futuro, ya es presente total. Y la inteligencia artificial ha venido para quedarse y está transformando profundamente la forma en la que trabajamos, nos organizamos y también cómo lideramos. Y en este encuentro de hoy queremos abrir un espacio para reflexionar conjuntamente sobre su aplicación real, sus implicaciones éticas, sus oportunidades y también pues ciertos límites que asoman por ahí. El título en sí mismo del webinar es de alguna manera una invitación a hacernos preguntas necesarias de una forma constructiva. Y hoy contaremos con la participación de 4 socias y también integrantes del Directorio de España. Carolina Sebastián será, ¿no? Va a ser la moderadora de este encuentro. Y luego 3 expertas que compartirán su experiencia, su visión sobre cómo aplicar efectivamente la IA en entornos organizacionales desde una perspectiva ética, práctica y humana. La doctora Cecilia Voluschek, María Montes y Fernanda Ortega. Espero que realmente lo disfrutéis y que os aporte mucho valor, y muchas gracias de nuevo por vuestra atención. Así que, Carolina, todo tuyo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Fabi. Vamos a establecer, como siempre, como unas guidelines, esas líneas de actuación para que todo sea muchísimo más fluido. Preguntas en el chat para que podamos responderlas o a mano alzada al final de las intervenciones, y así se puede generar si necesitamos un poquito de debate. Y a las ponentes decirles que, como me he criado en Gran Bretaña, la puntualidad la vamos a llevar, la de las intervenciones o clock. Así que yo, cuando os haga así, es que os queda un minuto. Y si hago así, no queráis ya que haga así. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial en las organizaciones? Como bien dice Fabi, me encanta, es una aplicación muy práctica porque
escuchar la inteligencia artificial ya es el estar en el día a día. Entonces, el llevarlo a ese terreno práctico en el que vamos a poder aplicarlo y vamos a poderlo ver en ejemplos reales, tanto que van a explicar como Cecilia, María y Fernanda, que son las auténticas protagonistas, me siento muy honrada de poder estar aquí como moderadora, porque es también una realidad en mi día a día, en mi empresa, en este caso como comunicadora estratégica en Global English. Así que, sin más, vamos a empezar con Cecilia. Cecilia es doctora en Ciencias Físicas con un máster en Dirección de Proyectos y un MBA. Es fundadora y CEO de CW Consulting. Tiene una amplísima, diría yo, experiencia en estrategia e innovación multisectorial y ha sido durante más de 10 años directora de proyectos en 3 clústeres o asociaciones industriales de Navarra: impresión funcional, energías renovables y en agroalimentación. Y atiende a más de 250 empresas y lidera y coordina más de 100 proyectos consorciados. En cuanto a la inteligencia artificial, como veremos aquí, desde ese lado humano está aprendiendo, están practicando e intentando estar, como bien hemos dicho, muy al día. El título de su ponencia y que vamos a disfrutar es de gestores a supergestores y cómo la inteligencia artificial transforma la gestión de proyectos en las organizaciones. Adelante, Cecilia, tienes 5 minutos para ti. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando. Para mí es un privilegio poder compartir escenario con las compañeras de los directorios España y realmente poder hablar de este tema. Como contabas, Carolina, muchísimas gracias por la presentación. Creo que tengo un bagaje en la parte de gestión de proyecto y dirección de proyecto amplio, y todo ese bagaje lo he construido en la etapa anterior, cuando éramos los humanos puramente los que gestionábamos. Y ahora, claro, se ha abierto una vertiente nueva, que no es más que una herramienta que nos viene a complementar. Esta va a ser mi tesis de lo que quiero hablar en estos minutos. Sobre todo porque no sé si habéis fijado que hasta el día de hoy, en esto, bueno, no sé la cantidad de años que nos llevamos formando, cuando nos formábamos en un tema, invertíamos un tiempo, luego había un tiempo de consolidación de esos conocimientos y poco a poco íbamos luego aplicando. Y ahora esto se ha dado totalmente la vuelta, realmente la IA recién comienza y lo que estamos haciendo es cada día aprender un poquito, explorar y aplicar. Entonces, claro, va todo muy rápido y de esta forma lo tenemos que tomar. No tenemos tiempo para hacer un máster en IA, porque si lo haríamos cuando se termine ese máster, ya se ha quedado como obsoletos los conocimientos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar desde este punto. Como os decía, si creo que todos sabemos gestionar proyectos, principalmente desde la parte artesanal, todos sabemos organizar una fiesta, un viaje, una mudanza, pero cuando entramos en un entorno profesional, realmente se utilizan metodologías, no gestionamos proyectos al tuntún y cómo se nos ocurre organizar tareas, sino realmente se hace de forma profesional. Hay 2 grandes metodologías, o la metodología predictiva o en cascada, con una gran cantidad de documentación y una serie de herramientas para poder recoger unos requisitos, firmar unos contratos, hacer una planificación de tareas, de tiempo, de dinero, un análisis de riesgo. Por otro lado, hay otras metodologías que en otras situaciones funcionan muy bien, que son las metodologías ágiles, que también requieren de una planificación, pero esta planificación ocurre en entornos de semanas o de días. En cualquier caso, cuando queremos hacer un proyecto de forma profesional, utilizamos unas herramientas que tienen por detrás unas metodologías teóricas que hasta el momento funcionan muy bien. ¿Qué ocurría hasta ahora? Pues que las personas que son gestores de proyectos profesionales, sean construcción, en defensa, en alimentación o proyectos de investigación, siguen estos pasos y con muchas horas de esfuerzo humano, ¿vale? Hay que coordinar aspectos técnicos y hay que coordinar muchísimas personas y aspectos humanos. Entonces, lo que hacemos con la IA, o por lo menos lo que estamos probando ahora y creemos que a futuro va a ser así, es usar esta herramienta
para esas tareas mecánicas que realmente son muchísimas y para podernos liberar de esos tiempos, tener más seguridad en los resultados que vamos entregando y realmente liberar a los humanos para lo que debemos estar, que es para la parte más más estratégica, para reflexionar y tomar decisiones. Para todo lo demás, tenemos aquí a nuestra disposición todas estas herramientas, ¿vale? Desde la gestión de proyectos ya veníamos incorporando una capa digital. No sé si os voy a nombrar algunos software que ya hacía de 10 años para aquí que se estaban utilizando, Trello, Gira, Sana, Planner también de 365. Hay muchas herramientas digitales que ya nos estaban ayudando, Microsoft Project también, ya nos estaban ayudando a hacer que parte de estas tareas mecánicas se hicieran de forma más fácil. Pues a todas estas herramientas ahora les agregamos una capa de IA. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿vale? Yo las voy utilizando a diario, hay cosas que me gustan mucho, por ejemplo, una planificación de recursos, de personas, de dedicación de hora o una dedicación de recursos, si tengo que hacer presupuestos o una distribución en el tiempo, realmente, por ejemplo, con una IA puedo generar muchísimos escenarios, verlos todos a la vez y elegir cuál es el que más me compensa. O si tengo que hacer un análisis de riesgo, puedo pedirle a la IA unos escenarios muy amplios y me va a traer información. Pero realmente es inviable estar trabajando con 100 líneas de análisis de riesgo. Al final seremos los humanos los que con todos esos análisis pues nos quedemos con los 10 que según nuestra intuición, nuestra experiencia como humanos sean los más importantes. Entonces, de esta forma estamos utilizando la IA como una herramienta más, como si tuviera a mi disposición los mejores 10 becarios de Harvard con sus mejores notas, pero realmente si yo a un becario que recién empieza a trabajar lo dejo solito, sé que tiene potencial para dar resultados, pero solo sin experiencia no va a saber para dónde ir. Para eso estamos los humanos. Esto es en este momento. Dentro de 5 años, si los voy a poder utilizar para más y yo me puedo tomar una cerveza mientras ellos deciden por mí, no lo sé hasta dónde llegaremos. En este momento es realmente un complemento que nos viene súper bien, estamos ahorrando muchísimo tiempo y hacemos mejores resultados, pero desde luego hay que hacerlo también con supervisión. A veces también vamos usando herramientas y falla, por ejemplo, si queremos pedirle un listado de bibliografía, empiezan las alucinaciones, se las inventa, quieres buscar dónde están esas bibliografías si no existen, si haces cálculos numéricos o una valoración de inversiones con un VAR y con un TIR, se supone que sabe calcular, es mejor que una calculadora, pero no siempre esos números tienen un sentido y no sabemos de dónde lo ha sacado. Entonces, con un poco de cuidado. Pero desde luego somos superhéroes, por eso poníamos en el título supergestores. Aprovechamos muchísimo mejor nuestro tiempo y realmente los resultados se empiezan a notar. Muchísimas gracias, Cecilia. Y como has dicho, en 5 años veremos si este webinar estamos nosotras o están las inteligencias artificiales hablando entre ellas de cómo gestionan las empresas. Muchísimas gracias. Preguntas tenemos luego porque siempre esto es como un aperitivo. Vamos con María Montes y cambiamos de tercio, como se suele decir, porque siempre, y yo que vengo también del mundo del derecho, esa zona gris, cada vez que hay avances en cualquier ámbito, parece que vamos un poco a matacaballo, ¿no? Entonces, tenemos aquí a María, que es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y máster en Gestión de Recursos Humanos y Dirección de Personas por la EBF de A Coruña y diplomada en alta especialización en inteligencia artificial y su impacto de la importancia en el derecho por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Es jurista tecnológica y consultora. Desarrolla proyectos orientados a la transformación digital, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo dentro del ámbito jurídico. Habitualmente participa como docente y speaker de inteligencia artificial y su relación con el derecho para acercar esa innovación tecnológica a otras profesionales y sectores. A día de hoy sigue colaborando con entidades para luchar también contra esa brecha digital y de género.
como ya hemos visto, ya aparecen nuevas profesiones. Y el título de su ponencia, la ponencia de María, va a ser Gobernar la inteligencia artificial desde el conocimiento, sus marcos legales y el deber de alfabetización. Así que, María, adelante, es tu momento. Muchísimas gracias, Carolina, y buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como bien decía Carolina y como además ha mencionado también Cecilia, para coordinar esos aspectos técnicos y humanos debemos conocer y tener presente el marco normativo aplicable, que ya sé que a priori parece la parte, digamos, más aburrida, pero con la llegada de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la parte ética y con la parte normativa ha cobrado especial relevancia. Como nos encontramos en España y estamos dentro de la Unión Europea, me voy a centrar solo en unas pinceladas para que tengamos ese conocimiento y para que luego dentro de las organizaciones y de nuestro día a día profesional, porque ojo, cuando hablo de organizaciones me refiero tanto a grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas, autónomos, entendidos todos como una pequeñita organización que utiliza la inteligencia artificial en su día a día. Nosotros ahora mismo en España estamos bajo el paraguas del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que se ha elaborado para garantizar que haya una inteligencia artificial segura, ética y fiable dentro de la Unión Europea y también para que sea homogénea, es decir, como somos tantísimos países, pues para que se regule de la forma más segura posible y más igualitaria dentro de todos los países, con dos objetivos claros, por un lado, proteger los derechos fundamentales y por otro lado, fomentar la innovación, es decir, que no perdamos el foco de que se ha regulado y esto nos deja atrás en la carrera de la innovación, sino que lo que se busca es un equilibrio entre esta regulación y la carrera tecnológica, por decirlo de algún modo. Es un enfoque que está basado en el riesgo, es decir, en el riesgo que pueden tener estas herramientas de inteligencia artificial, y hay 4 riesgos. El riesgo mínimo, que no tiene, digamos, una regulación específica; el riesgo limitado, que está vinculado a la transparencia de forma obligatoria; el alto riesgo, que aquí sí que ya empezamos con una regulación estricta y, por ejemplo, son sistemas de alto riesgo las inteligencias artificiales que se usan en salud, en infraestructuras críticas o incluso, por ejemplo, todas aquellas que se usan dentro de los departamentos de recursos humanos para hacer la parte de selección, es decir, para cribar. Como toman una decisión por sí mismas, dependiendo de los parámetros que se le hayan establecido, también se consideran de alto riesgo. Y luego, por último, las de riesgo inaceptable, que son sistemas prohibidos, que casi todo va en aras de evitar manipulación de forma subliminal, puntuación y puntuaciones sociales. Y ya no solo por el tema de los sesgos, sino porque estaría una máquina tomando determinadas decisiones que podrían ser discriminatorias y que además podrían ir en contra de esos derechos fundamentales. Y hay un calendario clave que todos deberíamos conocer. Este reglamento entró en vigor el año pasado, en agosto de 2024, pero no ha sido hasta febrero de este año, o sea, febrero de 2025, cuando han empezado a estar en funcionamiento determinados artículos. Ahora mismo, a día de hoy, solamente tenemos de aplicación 5 artículos, los 5 primeros, que se refieren sobre todo a definiciones generales, es decir, para sentar muy bien las bases de cuáles son los agentes intervinientes y las principales acciones dentro de la inteligencia artificial, y 2 artículos que son especialmente relevantes y a la vez controvertidos. Por un lado, todas las prácticas prohibidas que están enumeradas, digamos, taxativamente, y lo que decía antes, van en todo lo que tiene que ver también con la identificación geométrica, todo este tipo de datos muy sensibles. Y por último, el deber de alfabetización. El deber de alfabetización, que a mí me gusta verlo, digamos, con una doble mirada. Deber para las empresas, es decir, para todas aquellas empresas, en principio, que se dediquen a desarrollo o sean implantadores y responsables de la implantación de esos sistemas, y todas las personas dentro de esas organizaciones que utilicen inteligencia artificial. Esto entendido
como deber de dar esa formación, y luego yo querría destacar un derecho también por parte de todos los trabajadores de estas organizaciones de recibir esa formación, porque al final, como decía Cecilia, es algo muy nuevo, nos puede ayudar mucho como copiloto, pero necesitamos tener las herramientas necesarias, y ya no digo la herramienta física o digital como tal, sino las habilidades necesarias para poder utilizarlas. Y aquí es muy importante esta cuestión, que entendamos que este deber de alfabetización, mi recomendación a día de hoy sería que todas las empresas, organizaciones, como decíamos, grandes corporaciones, pymes y autónomos que la estén utilizando, que tengan trabajadores a su cargo o incluso colaboradores, que tengan muy bien sentadas las bases de la utilización de esa inteligencia artificial. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Con qué fin? ¿Qué se quiere conseguir? Y luego que haya algo medible, es decir, que haya unos KPIs que podamos medir para ver si vamos en la línea correcta o no. Y con esto, como primera pinceladita, ahí lo dejo. Creo que ahora además Fernanda, que va con la parte, digamos, más humana y va a entrar más a fondo en todo el cambio que van a traer dentro del mercado laboral, este nuevo copiloto que tenemos dentro de las organizaciones, que es la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Y efectivamente vamos con la parte quizá más humana, pero como hemos dicho, el construir esas bases, que son las que tú nos has dado, es esencial para luego poder seguir edificando sobre ello. Tenemos ahora a Fernanda Ortega, que ella es estratega de carrera, coach ejecutiva y líder global de recursos humanos, y en los últimos 2 años ha acompañado a más de 200 profesionales y emprendedores en más de 20 países en el rediseño de su vida y su trabajo en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Cuenta con una sólida trayectoria en el acompañamiento de ejecutivos senior, emprendedores, profesionales en procesos de transición, y aporta perspectivas valiosas a partir de su certificación en Designing Your Life por la Universidad de Stanford y el programa de Executive Coaching de Columbia University de Nueva York. También participa activamente como ponente en eventos internacionales sobre inteligencia artificial, habilidades humanas y cómo navegar la incertidumbre. Actualmente le entusiasma explorar el cómo podemos utilizar la inteligencia artificial como esa herramienta poderosa en el coaching y en el desarrollo profesional, asegurando que la tecnología potencie, que no reemplace, el potencial humano. Y como bien decía María, pues buscando esa inteligencia artificial segura, ética y fiable, tenemos a Fernanda para hablarnos de la reinvención profesional en la era de la inteligencia artificial y un llamado al liderazgo y emprendimiento. Así que adelante, Fernanda. Gracias, Carolina. Bueno, gracias a las compañeras también. Espero que me escuchen bien. Sí, es Perfecto. interesante porque durante 20 años, mientras yo trabajaba en las empresas, en las corporaciones como ejecutiva de recursos humanos, yo tenía que pelear para hablar de gente, para hablar de personas. Y ahora que ya no estoy más en el ámbito corporativo, estoy, ¿no?, impulsando desde afuera, ahora todos hablan de personas. Bueno, nunca ha sido fácil mi trabajo, porque ahora es un tema de reinvención. Básicamente, cuando pensamos a la relación que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial y cómo esto nos toca a nosotros como profesionales, como emprendedores, como líderes, es, bueno, ¿cómo voy a navegar estas aguas que son muy inciertas? No sabemos, todavía no sabemos, y no sabemos la profundidad, no sabemos la velocidad que esos cambios nos van a traer. Entonces, básicamente lo que hoy en día con mis clientes, y yo vivo esta dicotomía conmigo también, porque mientras estoy ayudando a los clientes, ¿no?, que son personas buscando una reinvención profesional, yo también en mi práctica de coach, como coach, también tenemos muchas herramientas tecnológicas hoy en día, muchos chatbots. Hoy en día la gente utiliza la inteligencia artificial. El número 1 es para hacer consultas personales como terapia, como coaching. Y entonces mi principal competidor al día de hoy son estos chatbots. Entonces esto es una invitación para mí para pensar, bueno, entonces a mí, ¿qué me toca? ¿No? ¿Qué me hace diferente?
de la máquina. Y para mí me parece una pregunta bastante instigante y bastante interesante que también me impulsiona a mejorar cada día y a ver, bueno, cuáles son los talentos que tengo yo que son reemplazables o irreemplazables, ¿no? Entonces, ah, básicamente, hoy en día, cuando pensamos en la inteligencia artificial en el ámbito profesional, estamos deparando con una amenaza, ¿no? Amenaza a algunas funciones. Tengo clientes, por ejemplo, que trabajaban como traductores o periodistas o, bueno, cualquier función. ¿Y ahora qué? ¿No? Ah, Al mismo tiempo se abren posibilidades, ¿no? Posibilidades de nuevos emprendimientos, de nuevas colaboraciones, de utilización de tecnología en actividades que antes no podíamos imaginar. Entonces también es un momento de creatividad, ¿no? Y de una actitud emprendedora. Entonces lo que normalmente trabajo con mis clientes, aunque sean ejecutivos, profesionales, es cómo desarrollo esta mentalidad emprendedora de crear desde cero, porque básicamente nos estamos recreando, ¿no? En este momento. Ah, pero lo que me gusta también entender es, bueno, ah, aunque yo tenga que aprender nuevas herramientas, como comentó nuestra compañera Cecilia, cómo voy a reescribir ahora mi currículo en el mundo de, ¿no? Laboral. Entonces, como comentaba María, bueno, la selección ahora es hecha por robots. Y yo en esta parte os comento que soy más optimista porque cuando hablamos sobre sesgo, no sé, yo creo que si ponemos buenos parámetros allí, yo creo que el robot puede hacer un trabajo mucho mejor. Esto sí hay inclusión. Entonces, este tema de ah, estar en la conversación de inteligencia artificial es muy importante. Todas nosotras, todos nosotros, donde vivamos, si estamos en España, si estamos en Dubái, si estamos en Colombia, no importa, tenemos que estar en esta conversación. Las personas hoy en día alimentando la AI, ¿no? La inteligencia artificial, ellas tienen que estar allí. Hay que tener participación de todas. Entonces, esta alfabetización es fundamental desde el principio, porque desde que podamos hacer esto, todos nosotros estaremos en esta charla. No será una charla exclusiva como la tecnología ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Por otro lado, también cuando pensamos más a nivel personal, también tengo aquí algunas preguntas, ¿no? Que a mí me gustan hacer a la gente. Bueno, si lo que hago hoy deja de existir, ¿qué haría yo mañana? Entonces también es un momento de pensar en todos los recursos que tenemos como individuos, como talentos, como habilidades. Bueno, si lo que hago hoy ya no existe más, mañana, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo apalancar estas habilidades, ¿no? Para una nueva profesión, para un nuevo emprendimiento? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, ¿qué parte de mi trabajo que hago hoy en día puede ser automatizada? Y esto porque el tiempo es el recurso más valoroso que tenemos. Y aquí, si podemos utilizar la IA para hacer trabajos o partes de nuestro trabajo que antes eran muy repetitivos o muy operativos, bueno, esto me da tiempo para aprender nuevas habilidades, para explorar nuevas posibilidades, para poder también crear, ¿no? Y crear el plan B, el plan C, ¿no? Y el tercer punto es ¿qué me entusiasma? ¿No? ¿Qué me entusiasma en este punto de inflexión? ¿No? Entonces, traer aquí una mirada más, uno, realista de que sí está cambiando, entonces esto no hay vuelta, pero dos, una mirada curiosa para el cambio. Entonces, esta para mí es la invitación para todos nosotros como profesionales, emprendedores, emprendedoras que están aquí en esta charla, ¿no? Y a partir de aquí, reescribir esta nueva historia. A partir de aquí, reescribir una nueva historia profesional donde la tecnología, la IA, es parte de esto. No es la tecnología
liderándote o diciéndote lo que hacer. Como comentaba Cecilia, sí, y hay estudios hoy en día de que, bueno, hay personas esperando que la IA tome decisiones, ¿no? Y hay partes del cerebro que ya están siendo afectadas por eso. Entonces, cuando pensamos en las nuevas generaciones, ¿cómo podemos crear nuevos cohorts de profesionales que tengan una actitud de protagonistas de esta historia, ¿no? Somos nosotros quienes lideramos el cambio, somos nosotros quienes utilizamos estas herramientas a nuestro favor, al favor del crecimiento de nuestros negocios, de nuestra sociedad, de nuestros países. Hay países hoy en día que están ahí siendo puntas en esta evolución y la gente de allí, que normalmente no serían talentos obvios para el mundo laboral, pasan a ser porque ellos tienen la ventaja competitiva, porque tienen más acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿no? Esta ponencia, ¿no? Es para mí decir, bueno, la inteligencia artificial nos invita a tocar algunas cosas que hacíamos de la misma manera como siempre, de reinventar nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Y pensar, bueno, ¿qué más? ¿Cómo puedo potenciar mis talentos y mis habilidades en otras áreas? Podemos vivir muchas vidas en una vida laboral o en una vida, ¿no? Lineal, porque ahora ya no hay más esa distinción. Y tres, bueno, ¿cómo puedo tener una relación, yo diría, más saludable con el trabajo? Porque el tiempo estará a mi favor, ¿no? Entonces, para empresas, cuando contratan talentos, ellos probablemente van a contratar talentos no a tiempo integral, porque la IA va a hacer mucho del trabajo, pero por otro lado, estos talentos también tendrán más protagonismo en decir, mira, a ti te entrego esto y al otro, y entonces podemos ahí amplificar nuestras habilidades para muchos sitios. Entonces, así finalizo con una mirada más optimista y con una mirada muy de abundancia en el mundo de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Fernanda. Nos quedamos también con la pregunta, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que tendríamos que estar preguntándonos de manera constante con la inteligencia artificial o con cualquier tipo de negocio o de empresa o proyecto que comencemos? Lo que vamos a hacer ahora es una ronda en la que os voy a hacer una pregunta a cada una de vosotras. Seguro que además a la gente que nos está escuchando les habrán surgido dudas. A ver si con esta primera pincelada y con la pregunta que yo os hago aterrizamos un poco más, porque luego ya tendrán ellos turno de palabra. Así que empezamos contigo, Cecilia. Serán unas respuestas breves, como de 2-3 minutos. Y la pregunta que después de tu intervención me gustaría hacerte es, según tu experiencia, ¿qué beneficios estás viendo que está aportando la inteligencia artificial desde tu perspectiva y esa experiencia que nos has contado que ya tienes? Bueno, yo creo, unando un poco las intervenciones de las tres, surge el tema de la curiosidad. Yo creo que la mayoría de las personas nos ha despertado como ese espíritu por aprender algo nuevo o por saber de qué va esto. Hay gente que lo pueden ver el negativo, se agobia o dice esto va a terminar con nuestros puestos, pero yo creo para la persona que es líder, de hecho recordemos aquí que estamos bajo el paraguas de MLA, somos todas mujeres y personas líderes, es una oportunidad muy bonita, estamos viviendo un periodo temporal espectacular porque nos da la oportunidad de aprender un nuevo campo que es el mismo para todos y todos tenemos acceso al mismo tipo de herramientas prácticamente. Vamos a dejar de lado los que son programadores, pero para el resto estamos todos en las mismas condiciones, con la misma curiosidad y todos prácticamente reinventarnos las carreras, aunque no cambiemos de área o de sector. Entonces yo creo que uno de los beneficios es esta motivación que tienen que tener las empresas y sus equipos
por ir descubriendo este valor dentro de la cantidad de herramientas que van apareciendo. Y por otro lado, también se ha comentado en los tres casos, este equilibrio entre el beneficio que nos dan las IAs para quitarnos de encima estas tareas que no nos gustan, que son más mecánicas, más operativas, y realmente asumir lo que tenemos que ser, que es un rol de supervisión de esos trabajos, y realmente ir liberando nuestro tiempo para lo que realmente sabemos hacer, por lo menos hasta ahora, que es pensar y reflexionar y aportar un valor más estratégico. Entonces yo creo que por ahí pueden ir los beneficios. El tema de despertar nuestra motivación o curiosidad, ver hasta dónde podemos llegar con todo esto, y por otro lado el equilibrar las tareas más mecánicas con nuevas funciones más de estrategia y de reflexión. Muchas gracias, Cecilia, y aprovecho para unir esta respuesta con la pregunta que le quiero hacer a María, que es cómo está afectando la llegada de la inteligencia artificial al mercado laboral, ahora que hemos visto esas tareas que hay que ir dividiendo. Pues la llegada de la IA lo ha revolucionado, es decir, estamos en un momento de cambio muy grande y de pedir determinadas habilidades que antes ni siquiera existían. Entonces, llevándolo al tema más del sector legal y de recursos humanos, que al final es el de mi expertise, está sonando mucho y además es una figura que ya hay en muchísimas empresas en Estados Unidos, que es la figura del CAIO, que es el responsable de inteligencia artificial. Aquí en España ya ha llegado, lo que pasa es que tenemos un poco la idea de que solamente está en grandes corporaciones y en sectores determinados, como puedan ser a lo mejor sectores más delicados como el médico, el farmacéutico, etcétera. Y sin embargo, nada más allá de la realidad. Es decir, tenemos que entenderlo como un rol imprescindible dentro de las empresas, porque este rol lo único que hace, entendedme, lo único, o sea, lo que va a hacer es ser un faro o la guía que haga la planificación estratégica que vaya a llevar a cabo esa organización. Tengamos en cuenta que en España en concreto, como ocurre en muchos otros países, el porcentaje de pequeñas y medianas empresas es del 99%, con lo cual no estoy hablando de un perfil directivo para grandes empresas, sino de un rol que va a ser necesario que esté en todas las organizaciones, bien sea de forma interna o bien sea de forma externa, como pueden contratar un servicio de marketing o de cualquier... o externalizar, por ejemplo, también los servicios laborales, contables, etcétera. Exactamente igual, para que alguien planee esa estrategia y luego dentro de la organización la ejecuten y la lleven a buen puerto, pero con esos hitos que ha marcado esa figura vamos a llamarle del CAIO. Y con una cuestión muy importante, que aquí las personas y la actitud de estas personas y su forma de afrontar el cambio va a ser imprescindible, porque esta persona o personas, entendido como servicio, que lideren este cambio, van a necesitar encontrar personas palanca dentro de la organización para que les puedan ayudar a ejecutar todas estas estrategias de utilización de forma efectiva de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, María. Y ya lo comentaba Fernanda, el navegar en la incertidumbre, que es algo que como humanos no nos gusta absolutamente nada, y la resistencia al cambio tan grande que tenemos. La pregunta en este caso es, ¿qué beneficios? Porque puede que sea la única motivación que a los humanos nos lleve, el que nos den un beneficio. ¿Qué beneficios nos aporta la inteligencia artificial en las organizaciones desde la perspectiva, desde tu perspectiva y desde tu experiencia profesional? Gracias, Carolina. Sí, sí, es verdad que nosotros buscamos patrones, ¿no? Entonces nuestra mente siempre busca unir el punto A y punto B sin un hueco en el medio, ¿no? Porque a nosotros nos asusta mucho el vacío, ¿no? El incierto, el desconocido. Ah, y aquí yo siempre digo que es importante dar esta mirada en este cuarto oscuro, ¿no? E entender qué hay ahí en este espacio. Y siempre con la ayuda de alguien, ¿no? Que puede ser un mentor, que puede ser un líder. Y aquí me gustaría un poco traer
el rol de los líderes en las organizaciones, porque ahora, y yo creo que este es el mayor beneficio, ¿no? Porque antes nosotros venimos de una cultura donde el conocimiento técnico, lo que llamaban de hard skills, era lo que más se valoraba en las organizaciones. Entonces, ¿no? Las ingenierías y todo esto y todos los conocimientos técnicos eran las habilidades más reconocidas. Y pensaban en su momento que empatía, compasión, toma de decisión, estrategia, creatividad, eran habilidades llamadas de soft skills. Pero es mucho más difícil desarrollar estas habilidades humanas que aprender, por ejemplo, un modelo matemático, ¿no? Entonces, yo creo que el beneficio ahora es que la gente va a tener un liderazgo, el acceso a un liderazgo más humano, más de escucha, más de desarrollo de esas habilidades intrínsecamente humanas. Entonces, ¿qué se va a esperar de un profesional en cualquier sector? Será su capacidad de crear, su capacidad de conectar, su capacidad de generar colaboración. Y esto todavía la inteligencia artificial no lo hace. Entonces, aquí está la oportunidad, aquí está el beneficio. Entonces, si hoy mismo yo tengo que aprender algo nuevo de entre estas habilidades que bien comentaron las compañeras, bueno, ¿cuál de ellas voy a desarrollar? ¿Será la creatividad? ¿Será la innovación? ¿Será la colaboración, la empatía? Entonces, bueno, aquí os invito un poco a pensar en esto, porque serán estas habilidades que harán los líderes evolucionar en su rol en las organizaciones, porque el resto la AI puede hacer por ellos. Muchas gracias, Fernanda. Ahora mismo abrimos micrófonos para los que queráis o chat para los que queráis escribir o hacer las preguntas que os hayan podido surgir. Si no, yo tengo muchísimas preguntas, o sea que no hay ningún tipo de problema, pero ahora es vuestro momento también de daros esa palabra, porque aquí sobre todo queremos que todos y todas tengáis voz, así que por favor. O para las introvertidas, poner en el chat. María creo que quería hablar, ¿no? Sí, parece que sí, pero estás con el Muteada. micrófono Sí. muteado, sí. No se te oye, cariño. Ay. Igual la puedes Escríbelo, si no, escribir, que lo sí. escriba. Aunque está con el móvil encima, además con el móvil cuesta un poquito más. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora, sí. Ahora sí. Bueno, Yorana, yo vivo en Isla de Pascua y estoy muy agradecida de esta gran oportunidad de poder escucharla y de poder aprender. La verdad es que siempre he tenido como ese miedo de poder entender qué significa la IA, pero estoy aprendiendo y conociendo, porque siempre se dice de que ay, va a llegar el futuro y después no vamos a tener opinión, todo lo hacen los robots. Y hoy día la IA está en todas partes hasta en Rapa Nui está en Isla de Pascua. Así que también hemos querido participar para poder seguir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje mundial, no es solamente en Europa o en Sudamérica o en Asia, sino que es algo que ya está en el mundo y que nosotros también tenemos que aprender de ella. Cuando decían que la importancia de ahora de poder seguir
creando en el sentido de que nosotros no tenemos que olvidar que tenemos valores, que tenemos características que a la vez un robot no lo tiene, la IA no lo tiene. Porque si bien es cierto, IA se va nutriendo con la información que nosotros les vamos entregando. Y por lo tanto, también esa parte humana no la tiene, donde nosotros tenemos que aprovechar de poder desarrollar mucho más esas habilidades que tenemos, que es para nosotros hoy día nos fortalece, nos beneficia muchísimo, porque por otro lado la IA no la tiene. Entonces, mi pregunta es, con el tiempo, ¿la IA va a ir obteniendo estas habilidades? Porque se ha sido capaz hoy día también de tener respuestas cuando uno le pregunta, porque eso también el día de mañana puede que debilite a las organizaciones, porque en la misma IA será un espacio donde el ser humano va a llegar un momento donde va a conversar con la IA, ya no va a tener esos espacios donde vaya a tener un trabajo real. No sé si me comprende, porque en las organizaciones hoy día usamos la IA para poder hacer las preguntas que corresponden y tener respuestas para poder apoyarnos, que nos complemente nuestra respuesta. Pero mi pregunta es esa, escucha, con el tiempo, ¿qué va a pasar con eso? Porque se van a ir sofisticando estos equipos y por lo tanto también, ¿qué va a pasar con las personas, con los humanos? Muchas Eso. gracias, María. Muy buena pregunta, que además creo que aplica a las tres, con lo cual, si os parece, minutito cada una ronda rápida, pero para que cada una podáis dar desde vuestra perspectiva profesional vuestro punto de vista. Empezamos, si quieres, por Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, María. Me hace una ilusión que estés conectada desde tan lejos, como humana, porque igual si lo miramos desde la parte digital es muy fácil, estamos todas en la misma pantalla, pero valoro muchísimo como humana que estemos cada una desde un lugar y podamos conversar y entendernos entre nosotras. Al día de hoy, pues a la IA se la ha entrenado para ser empática. Por ejemplo, si estás en una conversación, sabe el tipo de preguntas que te tiene que hacer para continuar esa conversación. Por ejemplo, no es capaz de en un momento cortar y decir, y ahora otra pregunta de otro lado, pero mantener una conversación de forma muy empática, que de hecho hay muchas personas que no lo saben hacer, sí que ya lo ha aprendido, pero eso de tener esta creatividad como para poder saltar de conversación todavía no, pero es cuestión yo creo que cuestión de tiempo. Hay otras habilidades, por ejemplo, la toma de decisiones finalmente es un escenario entre una cosa y otra y una serie de probabilidades y es muy fácil para una máquina lógica aprender y decidir cuál es la mejor decisión dada un contexto. Entonces, esa es algo que muy rápido se puede aprender también. Una negociación, pues lo mismo, una negociación es una metodología. ¿Sí? Tú puedes ir a una negociación queriendo ganar, entonces es algo más empático y más suave con otro humano, o puedes querer negociar en tipo guerra, ¿no? A decir, amenazo, presiono. Entonces es una metodología que también se puede aprender. Entonces, todas. Lo que a mí me queda, o por lo menos la esperanza que me queda, yo para mí todo lo que sea mecánico, que lo haga una IA, un robot, y lo que yo voy a defender hasta el último minuto que pueda es la interacción humano-humano. Entonces, esa es la que tal vez antes no le prestábamos atención y ahora es la que nos queda y la que nos va a conectar a nosotros como especie. En el momento en que cada uno solo se comunique con otras máquinas y con otros robots, pues yo creo que nos van a superar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, un coche. Tú te subes a un coche porque te quieres desplazar más rápido, también podrías ir caminando un montón de kilómetros, pues te compensa utilizar un coche, claro que sí. Y esto va a evolucionar en ese sentido.
Entonces, bueno, hasta donde podamos defender nuestra especie, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de reunirnos y de charlar. Muchas gracias, Cecilia. María, ¿qué nos cuentas? Bueno, antes de nada, o sea, quería darle las gracias a María por la reflexión que ha hecho de la globalidad y de que es algo que no afecta solo a España, quiero decir, porque estamos haciéndolo desde el directorio de España, y lo quiero poner en contexto desde mi profesión, o sea, es decir, desde el derecho. El derecho siempre ha sido algo muy estatal, pero porque la propia normativa que estudiamos, por ejemplo, aquí en España, solo sirve aquí. Y hay que tener en cuenta que yo nunca he colaborado más, o sea, es decir, con diversidad de países desde que me incorporé al sector tecnológico, pero con la llegada de la inteligencia artificial. Porque antes, en temas de derecho digital, al final seguíamos barriendo un poco, digamos, cada país para el nuestro con nuestras normativas estanco, y el tema de la inteligencia artificial es global. Y como además está todavía con una regulación en ciernes, y la Unión Europea hemos tenido la suerte o la desgracia de haber sido pioneros en esa regulación, pues nos está favoreciendo la colaboración con muchísimos países. Y abordando en concreto la pregunta de María de hacia dónde vamos, por no repetirme con Cecilia, que obviamente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado, creo que es importante que tengamos en cuenta el momento en el que estamos. O sea, es decir, ahora estamos como en un boom de la inteligencia artificial generativa, pero hacia donde vamos es hacia la AGI, que es la inteligencia artificial general. Y esta inteligencia artificial general, para la que yo creo que todavía no estamos preparados y preparadas para que llegue, es una inteligencia artificial que lo que hace es tener capacidad para comprender y para aprender cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano. Quiero decir, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, yo pondría mucho el foco en intentar entender qué hay detrás de la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo nos podemos relacionar con ella y sacarle partido, y luego no perder esa guía de que es una máquina. No confundirnos de que determinadas habilidades nuestras y sobre todo los sentimientos, que al final es lo que nos diferencian de los demás, incluso de otros seres, potenciar toda esa parte, porque al final es lo que nos va a hacer diferentes, es lo que nos va a hacer tomar decisiones diferentes y lo que nos va a hacer ver los resultados que nos dé la IA con una forma más creativa, más crítica, y que podamos aportarle valor a esos resultados de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, María. Fernanda, ¿qué tienes que contarnos al respecto? Sí, yo estaba aquí pensando, quizá contar una historia real, ¿no? Que ahora mismo está pasando conmigo. Comentaba hace poco que la principal utilización de la inteligencia artificial al día de hoy es para charlar. La gente habla con la inteligencia artificial en búsqueda de consejos y cuestiones psicológicas y temas personales, ¿no? Entonces, obviamente, en el mundo yo trabajo como coach ejecutiva y me pasó algo muy interesante. Una persona me buscó, dijo, te encontré en la inteligencia artificial y quiero hablar contigo. Y yo pienso, bueno, era un cliente, ¿no? Potencial que estaba allí hablando con el chat y dijo, en algún momento el chat dijo, a lo mejor es mejor que tú hables con una persona, ¿no? Y le envió algunos nombres de coaches que de alguna manera la inteligencia artificial hizo como un matching con su perfil, con su historia y bueno, aquí estamos. Él es un cliente y la manera como él utiliza la inteligencia artificial en nuestras sesiones y como yo también tuve que incorporar muchas cosas de la inteligencia artificial en mi trabajo, ¿no? También yo incentivo a mis clientes que la utilizan para, en fin, para hacer algunos ejercicios, algunas reflexiones y tal. Pero es muy interesante porque al final de cada sesión él toma todas las anotaciones, ¿no? de la reunión, él sube en la inteligencia artificial
y le pregunta a la inteligencia artificial qué le parece lo que yo le dije durante la sesión, ¿no? Entonces está allí, ¿no? Comparando yo con la máquina, básicamente. Y en un día yo le pregunté, mira, yo tengo mucha curiosidad, ¿no? ¿Y qué? Y él dice, mira, la inteligencia artificial me hace preguntas muy interesantes, pero yo continúo contigo porque además de tú hacer preguntas que ellos no me hacen, tú has vivido lo que yo viví. Y esto la máquina no lo sabe, ¿no? Entonces, él también es una persona que ha cambiado de país algunas veces, que ha cambiado de profesión algunas veces, que está en sus 45 años, bueno, que son cuestiones que nos conectan como humanos. Y es por eso que sí, aquí claramente el robot es mi competidor, ¿no? Y yo cada día más estoy siendo como desafiada, ¿no? O retada para ser más humana. ¿Me explico? Sí. Entonces es esto. Muchas No quiero gracias, hacer el trabajo Fernanda. de la máquina, quiero hacer el trabajo del Sí, humano. yo creo que la conclusión a la que hemos llegado o podemos llegar es que es necesaria, pero no nos va a reemplazar, que lo bonito es eso, que esa conexión humana sigue existiendo y que hay ciertas tareas que podemos ahora mismo delegar y que, oye, maravilla, porque entonces nos vamos a poder centrar más en esa parte humana, que es la que, como decía Cecilia, a veces incluso llegamos a olvidar porque hay otras muchas tareas que tenemos encima. Así que, Fabi, te cedo la palabra para que cierres este webinar tan interesante y daros las gracias a vosotros como ponentes, a los asistentes y por permitirme y darme también ese placer de moderar, que para mí el papel del moderador es el del aprendizaje, porque, bueno, pues tengo esa ventaja también de empaparme un poquito antes de lo que van a hablar y eso a mí eso me encanta. Eso me encanta, así que muchísimas gracias a las tres también.